Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es viernes 3 de octubre, despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángel Lozano en verde con mayoría de órdenes compradoras. En zona de máximos históricos, 15.588 puntos, ahora ya 15.590, sube un 0,6%. Vamos a ver qué está pasando por dentro. Tenemos a los títulos del Banco Sabadell subiendo un 1,13%, ArcelorMittal y CaixaBank también recuperando más de un punto porcentual, lo mismo que el Santander, y solamente 5 valores moviéndose en negativo, ahora ya solo 2, esto va cambiando muy rápidamente y además con descensos moderados. Indra, que tras las subidas de ayer hoy baja un 0,35%, y Logista, que se deja un 0,3%. Mayoría de órdenes compradoras, como dices, ahora Cerinox se convierte en el valor que más sube, un 1,65, y nos trasladamos hasta el mercado continuo. Todavía no han empezado a moverse los títulos de Duro Felguera. Les recuerdo que ayer se desplomaba un 30% tras conocerse que el juzgado de lo mercantil número 3 de Gijón denegaba su solicitud de realizar la cuarta prórroga del preconcurso de acreedores para presentar su plan de reestructuración. De momento, sin cambios. Sí se están moviendo los títulos de Adolfo Domínguez, que bajan un 2%. Las acciones de Lingotes Especiales se dejan un 1,7 y por detrás Amper, que baja un 1,4. Subidas para Farmamar cercanas al 7%. Díaz sube más de 4 puntos porcentuales y Técnicas Reunidas avanza un 3,3%. Les recuerdo que hoy en Europa el dato más destacado es el PMI compuesto de septiembre. Se publica en la eurozona, también en el Reino Unido. En Estados Unidos, salvo sorpresa, no habrá informe oficial de empleo del mes pasado por el cierre de la administración, pero sí que contaremos con los datos de PMI de servicios y compuesto. Tenemos la prima de riesgo en 54 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,24. En Europa el día despierta también en verde, con subida del 0,29% para el Eurostock 50, del 0,38% para el DAX alemán y del 0,34% para el CAC 40 francés. Aquí nos detenemos con los títulos de L'Oréal, que bajan un 0,19%. Esos rumores sobre la posible compra de Armani no terminan de cuajar para sus acciones dentro del selectivo francés. También estábamos atentos a Eni, la compañía italiana, que también sube muy planita, un 0,03% después de esa inversión en Mozambique. Si nos fijamos dentro del selectivo francés, la mayor caída está en Thales, sector defensa, cayendo un 1,50%, y la mayor subida la vemos en Edenred. Vemos DAX alemán con solo 7 compañías en negativo, con una caída muy suave de Vonovia del 0,30%, y la mayor subida está en Daimler Truck, cuyos títulos tienen un alza del casi 2,50%. Y en el Eurostock 50 vemos a SML Holding bajando un 0,75% y a Louis Vuitton bajando un 0,40%. Estamos atentos a esas compañías de lujo, donde Hermès, por ejemplo, baja un 0,19% y Kering sube un 0,28%. Y en el lado de las subidas, Stellantis sigue una semana bastante buena para sus acciones y sus títulos suben un 1,70%. Más cosas, ¿qué tienes? En futuros americanos, tras el cierre del gobierno federal sin datos macroeconómicos, el Nasdaq 100 sube un 0,34% y el S&P500 tiene un alza del 0,30%. En cuanto a plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio se cierra su sesión con una subida del 1,93%. El Hansen está operando con una caída del 0,84%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 61,15, petróleo Brent de referencia europea en 64,76, ambos suben más de un 1%, onza de oro cotiza en $3.882 y cruce euro-dólar 1,1723, favorable a nuestra moneda. Es lo que está pasando, un mercado que está mirando a Estados Unidos. Tercer día de cierre del gobierno federal y hoy el mercado y la Reserva Federal se mueven a ciegas sin ese dato de empleo en Estados Unidos. Ignacio Baquiano, de Eversheds.
30 días ya de récord histórico del S&P y del Nasdaq ayer, y la verdad es que como que el mercado está mirando a otro lado. Es cierto que otras veces tampoco ha influido tanto en la bolsa, y como bien decías, como que Trump no tiene prisa por negociar. Lo que pasa es que hay mucho en juego, y ayer su responsable de presupuesto pues hacía mención a que pueden cerrar contratos o agencias o despedir a más gente de empleos federales aprovechando esta situación, lo cual va a crear graves, disensiones. Realmente nos quedamos sin este dato. Tú decías, Diego, y yo digo casi que nos quedamos sin juguete para la sesión de hoy. Se esperaban en teoría 50.000 nuevos puestos de trabajo y veníamos del mes anterior de solo 22.000. Era un dato clave, y ahora como que el mercado se va a quedar un tiempo ciego. En 2018 se retrasó hasta 2 semanas esa salida de ese dato. Esperemos que se pueda saber antes. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. Hoy primer análisis con Juan Enrique Cadiñanos, Head of Europe en Naga, y consultorio de bolsa a partir de las 9:30 con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de octubre tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias. Ha llegado el momento de renovar tus prendas más personales con la máxima comodidad y la mejor calidad. Del 25 de septiembre al 5 de octubre, toda la lencería, pijamas y medias tiene un 25% de descuento. Y en primeras marcas como Triumph, Chantel, Selmar, Lichen Cartel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Tus marcas favoritas te están esperando con diseños de todos los estilos para que encuentres los que mejor te sientan y con los que estés más cómoda, porque ahora tienen un 25% de descuento. No te pierdas la semana de lencería del 25 de septiembre al 5 de octubre en el Corte Inglés. Consulta secciones y condiciones en tienda, en la web y también en su app. La economía en tus manos. Son las 9:07, vamos a mirar el mercado para conocer qué es lo que está pasando, qué es lo importante, qué movimientos dentro de los índices son los que nos están llamando la atención. IBEX 35 que sigue escalando, los 16.000 puntos los tiene ahí en el foco. ¿Cuándo los va a conquistar? Será en este mes de octubre. De momento 15.603 puntos, un 0,70% arriba. ¿Qué valores son los que están favoreciendo las compras? ¿Cuáles son los que te llaman la atención en cuanto a movimientos? Pues ahora mismo estamos viendo solo a 3 moviéndose en negativo dentro del IBEX 35. Acciona Renovables, que baja un 0,35, Redella, que pierde un 1/4 punto porcentual, y Naturgy, que retrocede un 0,15. Lo mejor lo tenemos en Acerinox, que sube un 1,81%. El Sabadell arriba 1,5 puntos porcentual y un 1,35 está ganando Grifols. En el sector financiero todos son subidas. El BBVA gana un 1,10%, lo mismo que el Sabadell. Seguimos muy pendientes de Sabadell y de BBVA. Carlos Torres, el presidente de la entidad vasca, ha dado por ganada la OPA sobre la firma catalana entre los inversores institucionales, y ayer descartaba cometer una ampliación de capital en caso de que tenga que lanzar una segunda oferta. Mientras tanto, la gestora estadounidense BlackRock ha subido su participación hasta el 7,23% en el Banco Sabadell, y la disputa entre las dos entidades llega de nuevo a la CNMV. El BBVA ha denunciado ante el supervisor las trabas del Sabadell a los inversores para acudir a la OPA, mientras que Sabadell se queja ante el supervisor por la limitada información de la entidad vasca a los accionistas sobre la fiscalidad del canje y la cotización. Nos vamos a trasladar al mercado continuo porque aquí también tenemos noticias.
Farmamar subiendo casi un 10% en 102 euros justos. Ha obtenido luz verde de la FDA, el organismo regulador del medicamento en Estados Unidos, para un nuevo tratamiento combinado contra el cáncer de pulmón. Esto está dando alas a la cotización en bolsa. Vemos también subidas para Técnicas Reunidas del 4,45%. Lleva la compañía industrial subiendo con fuerza en los últimos días por la consecución de nuevos contratos, y Duro Felguera acaba de comenzar a cotizar. Sube un 13%, cotizan 21 céntimos. Les recuerdo que ayer se desplomaba un 30% tras conocerse que el juzgado de lo mercantil número 3 de Gijón denegaba su solicitud de una cuarta prórroga del preconcurso de acreedores para presentar su plan de reestructuración. La compañía ha comunicado a la CNMV que va a seguir adelante en el proceso para la aprobación de ese plan y su posterior homologación judicial. Tiene hasta el 31 de octubre para presentar esa homologación judicial del plan y evitar el concurso de acreedores. Y como les digo, el IBEX 35 moviéndose con subidas en 15.623 puntos. Les recuerdo que el máximo histórico de cierre del selectivo español fue el 7 o el 8 de noviembre, no recuerdo exactamente ahora el día, de 2007 en 15.945 puntos. Dicen los expertos que es muy fácil que antes de cierre de año se supere, que lleguemos a los 16.000, porque en aquel momento las cotizaciones estaban muy apoyadas por constructoras, por la burbuja en el sector inmobiliario, y que ahora lo que tenemos detrás son unos buenos fundamentales del sector financiero y de compañías industriales. Es lo que está pasando en la renta variable española. Dentro del Eurostock 50, arriba un 0,30%, 5.662 puntos. Es el movimiento de la bolsa. Por dentro, ¿qué tienes? Hoy protagonista Roche, que anuncia que la FDA estadounidense ha aprobado Tencent para sus pacientes con cáncer de pulmón. Legrand adquiere Alto Power Solution, un diseñador estadounidense de bancos de carga. Sus títulos ahora mismo en el CAC 40 francés cotizan con subida de más del 1%. Saint-Gobain, que anuncia que acuerda vender el distribuidor brasileño de materiales de construcción Tumelero. Vemos que la compañía cae en el CAC 40 francés un 0,26%. Lufthansa, después de ese accidente ayer de sus aviones, anuncia el cierre temporal del aeropuerto de Múnich. Sus títulos suben un 0,24% en la bolsa alemana. Y acabamos con dos protagonistas, BP, y es que sube un 0,26% después de que el presidente ejecutivo de la compañía en Brasil, Andrés Guevara, dijera que busca un socio para desarrollar el descubrimiento de petróleo y gas Bumarengue. Y terminamos con Barclays. Sus títulos, sus acciones suben más de un 1% en la bolsa de Londres, y es que tiene la intención de rescatar en su totalidad 400 millones de libras en bonos. Y acabamos con tres recomendaciones sobre BP. JP Morgan mantiene su recomendación neutral. Sobre Eni muestra una opinión positiva, y sobre Shell, JP Morgan reitera su opinión positiva sobre la acción. Importante ver también cómo está el mercado de bonos. El 10 años francés en el 3,52%, el Bund alemán en el 2,70%, el 10 años italiano en el 3,53% y el español en el 3,23%. Muy importante también ver hacia dónde va el dinero. Última jornada de negociación de la semana. Nos acaba de llegar, Eva Villanueva, el balance de Bank of America. Es una fotografía exacta de hacia dónde ha ido el dinero. Y atención, porque en medio del repunte bursátil de la semana por el tirón tecnológico, conocemos las cifras que están detrás de este subidón. Pues sí, efectivamente, y eso que lo estamos contando día a día cuando estamos hablando de repunte bursátil, no afecta al cierre de gobierno en las tecnológicas arriba y arriba. Bueno, pues ¿qué es lo que acaba de decir Bank of America? Fotografía clara. El sector tecnológico ha recibido una entrada de 9.300 millones de dólares en la última semana. Es la mayor de la historia, y es ese escenario donde les venimos contando el nuevo récord de Nvidia, por ejemplo, anoche, con una subida relativamente moderada, o las subidas importantes de otros tecnológicos como Intel, como AMD. Un sector que ha sido claro esta semana en medio de la expectativa de recortes de tipos y de la confianza en lo que va a dar de sí esa inteligencia artificial. Si miramos otros sectores clave, los bonos. ¿Qué ha pasado con los bonos? Pues bien,
bien, han registrado entradas de 19.900 millones de dólares, mientras que el efectivo ha obtenido 20.800 millones. La clave está en la lectura en los bonos del Tesoro, que han registrado salidas de 7.500 millones de dólares, en lo que supone la sexta más grande salida registrada en la historia. En cuanto a activo refugio, pues el oro, que hemos visto como ha estado marcando máximos históricos, ayer retrocedía, eso sí, por declaraciones de Logan de la Fed, ha recibido una entrada de 5.900 millones de dólares. Las criptomonedas, por su parte, hemos visto también esas subidas en el Bitcoin, han recibido entrada de 2.900 millones de dólares mes de octubre para las criptomonedas, y por mercados, los emergentes han registrado entrada de 8.400 millones de dólares, la séptima semana consecutiva de entradas. Por cierto, que la Sara Asset Management acaba de decir en la CNBC que estamos al comienzo del final del excepcionalismo americano en los mercados. Bueno, Bitcoin lo tenemos en 119.893 dólares. Hoy tenemos Crypto Capital a partir de las 10:30 de la mañana. Y atentos, un apunte más interesante, porque es muy importante ver geopolítica, geoeconomía, macro y micro. Según Financial Times, la Unión Europea estaría planeando ayudar al banco austriaco Raiffeisen con los daños sufridos por Rusia, levantando las sanciones sobre activos valorados en 2.000 millones de euros. Esto es muy importante. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues precisamente estamos hablando de una compañía cotizada, es un banco austriaco y estamos en medio de lo que es ese gran asunto que es qué hacer con los activos rusos congelados en medio, por supuesto, de las amenazas puestas sobre la mesa por parte de Moscú. Pues bien, según Financial Times, la Unión Europea se prepara para levantar las sanciones sobre activos relacionados con el magnate ruso Oleg Deripaska para compensar al banco austriaco Raiffeisen Bank International por los daños que tuvo que pagar en Rusia. Es una medida que despierta inquietud porque algunos funcionarios europeos temen, según dice el diario británico, que ese levantamiento de las acciones podría aumentar las represalias rusas contra las empresas occidentales. Hay que señalar que el último borrador de la propuesta de sanciones de la Unión Europea incluye disposiciones para descongelar activos por valor de unos 2.000 millones de euros en Strabag, una constructora austriaca que en su día fue copropiedad de Deripaska, que es ese magnate ruso del que estamos hablando. Los activos pasarían a manos de Raiffeisen y compensarían al banco por una multa de 2.000 millones de euros que tuvo que pagar tras un fallo judicial ruso a favor de una empresa vinculada al magnate ruso. Son las 9:17, 2 minutos para la publicidad. Enseguida primer análisis con Enrique Cadiñanos y después consultorio. Pues esta mañana, como estaba señalando, vamos con Cadiñanos de Naga, es el claro con el que vamos a analizar estos grandes asuntos a esta hora, y después toca ese análisis, ese tiempo de consultorio de bolsa con el experto invitado esta mañana, que es Eduardo Bolinches, analista de Mertia. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas Brix y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre, y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas.
Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Inversión y finanzas en tus manos. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana y continuamos aquí en Capital Intereconomía. Tiempo de análisis. Encaramos la última jornada de negociación de la semana con un mercado que parece que hace oídos sordos a ese cierre del gobierno de Estados Unidos que hoy alcanza su tercer día. Juan Enrique Cadiñanos, Head of Europe in Naga, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues lo primero quería comenzar con eso, ese oídos sordos del mercado, esos nuevos máximos en Wall Street, medio de ese cierre del mercado. ¿Qué lectura haces del mercado? Bueno, sin duda yo creo que la independencia general, ¿no?, que tenemos ahora mismo, ya no solo a ese cierre de mercado en Estados Unidos, sino a todo en general. Hemos visto cifras de desempleo negativas, hemos visto cifras de PMI en Europa y en Estados Unidos negativas, hemos visto guerra, hemos visto un despido, en este caso, de la cabeza, ¿no?, de la Reserva Federal. Y todo esto y mucho más, obviamente, que hemos podido ver a lo largo de los últimos meses, sin ningún tipo de consecuencia para el mercado. Al contrario, parece como que es oxígeno, parece como que es gasolina, ¿no?, para esa situación en cuanto a la renta variable, que sigue progresando, que sigue escalando posiciones y que sigue alcanzando nuevos máximos y nuevos perfiles de máximos, y en algunas ocasiones alcanzando casi máximos históricos en índices o en mercados que no pensaríamos que iban a volver a llegar a esas cifras ni por asomo. O sea, a mí me dicen hace años que el IBEX 35 iba a volver a estar cerca de los máximos históricos reflejados el 9 de noviembre. Diría que es una locura y que es una situación obviamente prácticamente imposible, ¿no? Pero ya estamos ahí. Máximos en el oro, máximos en el mercado americano, máximos en índices europeos, con un aumento de deuda estrepitosa y con una situación de deuda que sigue reflejando niveles y que sigue marcando nuevos niveles de deuda. Y seguimos en ese escenario. Es verdad que las referencias macroeconómicas quedan aparcadas en un segundo lado, y sobre todo también todo lo que acontece a nivel mundial, a nivel geopolítico y también en macroeconomía, y los mercados siguen aumentando por ese aumento de deuda, que es un grifo que sigue totalmente abierto. En ese escenario, sí hemos visto que hay un grifo abierto, pero por el lado de chupar y de seguir recibiendo dinero, es ese rally en el sector tecnológico que sigue apuntalándose en medio de expectativas de recortes de tipos, en medio de expectativas en torno a esa inteligencia artificial. De hecho, la semana no cotiza, pero se ha visto repleta de noticias de cómo las cotizadas invierten en OpenAI, de Asia, de todos los países entrando en OpenAI. Bank of America acaba de decir que el sector tecnológico ha recibido 9.300 millones de dólares esta semana, la mayor de la historia. ¿Cómo mides a esta altura? Porque parece imparable, pero ya hemos visto que todo tiene un principio y un final. ¿En qué punto estamos en la historia de ese rally tecnológico? Pues iba a decir que sigue siendo una alternativa buenísima, pero yo creo que ya hace tiempo que dejó de ser una alternativa para pasar a ser una referencia principal, ¿no? Una de las puntas de lanza de muchísimas carteras gestionadas, una gran
expectativa, la que sigue habiendo, ¿no? Porque es verdad que a lo largo de los últimos meses ha tenido una progresión y un crecimiento muy, muy importante, pero sigue en ello, ¿no? Seguimos en ese escenario y es lo que hace que deje de ser una alternativa para ser principalmente todo lo que es el sector tecnológico, todo lo que es la inteligencia artificial, una gran punta de lanza para las carteras, para ese territorio, sobre todo de medio y de largo plazo, y, como digo, un escenario claramente positivo para ellos y que de alguna forma van a seguir teniendo una referencia muy buena. Seguimos viendo inversiones a nivel internacional, tanto en inteligencia artificial como en general en tecnología, y esto yo creo que lógicamente deja entrever que la apuesta sigue estando ahí, que la referencia sigue estando ahí, que grandes bancos centrales y que grandes gobiernos siguen apostando en este sentido por invertir en inteligencia artificial y en la parte tecnológica, y lógicamente mientras esto siga así tendría que seguir siendo una de nuestras principales referencias de cartera, y activos relacionados con tecnología y con inteligencia artificial seguirán de forma directa y de forma indirecta beneficiándose lógicamente de toda esta situación. Decías referencias, además en las carteras globales, pero hablando aquí desde Madrid, en España, sin lugar a dudas, los nombres propios son sumamente cercanos. Seguimos en los últimos días, antes de que termine el plazo de aceptación de esa OPA BBVA Sabadell, argumentos encontrados, BBVA señalando que da por hecho el éxito de la operación y trabajando todos desde el Sabadell para defender el camino en solitario. ¿Qué lectura haces a estas alturas en medio de lo que está siendo un comportamiento que en bolsa vemos Sabadell hoy con subidas del 1,95% y de BBVA algo menos? Bueno, lógico que hagan comentarios en relación a que lo dan por hecho, pero muy por hecho no lo darán si tienen que estar garantizando, ¿no?, esa situación de dividendo y dando a los accionistas, bueno, ciertas garantías y sobre todo ciertos caramelos, ¿no?, para que al final puedan incrementar ese porcentaje por encima del 50% y que la aprobación sea automática. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya ha hecho referencia a que el estatuto es el que es y que las cifras son las que son. Bajo mi punto de vista, yo creo que están quedando un poco, no en ridículo, pero sí en entredicho un poco todo lo que se ha ido comentando a lo largo de los últimos meses, pero la situación es la que es. Seguimos sin ver aprobación por parte de la mayoría o por parte de un porcentaje importante de los accionistas de Sabadell, y es aquí donde BBVA sigue entrando en el sentido de hacer ciertas campañas de marketing, de intentar de alguna forma dar garantías a los accionistas de Sabadell con ese dividendo extra, etcétera, etcétera, y todo esto lógicamente con el objetivo de que ese porcentaje sea cada vez mayor, y por ende, y en el lado contrario, campañas por parte de una Sabadell para que sus accionistas no acepten, no entren en esta situación. Una batalla interesante, no voy a decir positiva, lógicamente, porque yo creo que hace daño a ambas imágenes y que la imagen definitiva no creo que vaya a ser especialmente positiva, sobre todo a nivel internacional, pero yo creo que una batalla interesante en la que podemos ver dos grandes bancos, dos grandes entidades batallar por una situación corporativa en la que estoy de acuerdo con BBVA. Yo creo que finalmente se dará, salvo caso muy excepcional, pero esto es algo negativo en general, porque nos vamos quedando con menos bancos, menos referencias, lógicamente la oferta será cada vez menor, y esto lógicamente lo que hará será dinamitar un poco esa competencia de precios, que al final el perjudicado de todo esto seremos los clientes, en ese sentido los ciudadanos. Uh-huh. Se nos acaba el tiempo, con lo cual vamos a tener que terminar este tiempo de análisis. Juan Enrique Cadiñanos de Naga, ha sido un verdadero placer, feliz jornada y muy buen fin de semana. Igualmente, un placer como siempre, gracias. Si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 7 días para canjear tus acciones y unirte a otros que ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea. Es una decisión individual. Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800-080-032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA.
La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés. Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo: electrónica, en electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, portátiles. Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño. Y con todas nuestras tecnoventajas. Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés. Aprovechalo. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica, el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio. 9:30, pasadas apenas un minuto de este viernes 3 de octubre. Tiempo de consultorio de bolsa, ya saben, tienen distintas vías para trasladar sus preguntas hoy con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, al fijo para escucharles 91-533-1851, al WhatsApp para notas de voz también, o mensajes 609-22-4716, o por supuesto vía YouTube para quienes nos sigan a través de ello. Eduardo Bolinches, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, pues llegamos a una recta final de semana con unos índices que en Wall Street nos han vuelto a llevar a máximos. Un IBEX que ayer se quedaba en la zaga y que hoy pisa fuerte, 15.653. Lo primero, esa fotografía. Bueno, ayer intentábamos por 3 ocasiones fallidas a hacernos con los 15.600. Hoy ha sido solo una ocasión fallida tras la apertura y ahora al segundo intento pues parece que sí, parece que está superándolo y bueno, vamos a coger un poquito de colchón de puntos por lo que pueda venir esta tarde, ¿no? Es viernes, la semana es positiva. A cierre de ayer era un 0,95%, no es para echar cohetes, pero para ser septiembre no está nada mal el cambio de mes septiembre-agosto, porque septiembre es históricamente bajista y octubre es muy volátil, y de momento hemos comenzado pues igual de fuerte que terminábamos septiembre, así que maravilloso. Parece que la lectura que hay que sacar de todo esto es que hay mucho dinero por entrar, pero añadiría mucho dinero minorista, porque parece ser que el dinero inteligente, el dinero de Wall Street está saliendo y cambiando papelitos a Main Street, que se llama, ¿no? Es decir, que hay salida de inversores institucionales, récord en las últimas semanas, y hay entrada, lo suple, el dinero del minorista. Por lo tanto, el mercado tiende a seguir subiendo, pero está cambiando el dinero de manos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un proceso típico de techos de mercado después de subidas como esta. Creo que la primera pista que nos va a dar el mercado es un incremento de la volatilidad a lo largo de este mes de octubre, lo cual tampoco es descubrir gran cosa porque octubre es el rey de la volatilidad. Y en cuanto veamos que los mínimos crecientes se ponen en entredicho, pues se puede consumar lo que sería el inicio de una corrección más severa de lo que nos tiene acostumbrados. Pero no solo el IBEX 35, sino por supuesto también los mercados estadounidenses, porque como digo, el cambio de papelitos de mano está ocurriendo allí. Aquí no lo sabemos porque no se publica ese tipo de información. Antes de ir con los análisis, con lo que estás diciendo nos estás advirtiendo, el momento de corrección tiene que llegar, porque aparte las manos que manejan se marchan y entramos los demás. Bueno, entramos que en los inversores minoristas. Entonces, en ese momento, y decías,
octubre es volatilidad. ¿La corrección la dejas para noviembre, después de la FED o para cuándo? Como muy pronto a finales de octubre, creo yo. Yo creo que podemos aguantar con un incremento de volatilidad muy lento, pero incremento. Pero el mercado sigue estando muy fuerte y es como en el oro, ¿no? Es que no le dejan caer 48 horas seguidas a la onza de oro. Entra mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto aguantará semanas. Bueno, donde nos pille el cambio octubre-noviembre, pues ya es un poco jugar a la bola, ¿no? Pero bueno, precisamente en la volatilidad va a estar la respuesta. Me voy a guardar una pregunta que tengo porque tenemos que dar paso a los oyentes y ya te están felicitando vía YouTube, o sea que vamos allí, por ejemplo. Santiago de Balonrat dice, buenos días, ¿cómo ve Arcelor y Acerinox? ¿Cuál elegiría en una semana donde las siderúrgicas han estado pletóricas? Hoy, además, de hecho, tenemos en la tabla, hace un momento lo estaba viendo, ¿no? Entre esos ganadores Acerinox, 2,42%. ¿Cómo les ves? Pues mira, si recordamos a Acerinox allá por marzo, estaba en los 11,73, está rompiendo, está marcando nuevos máximos. Estamos hablando de máximos históricos, porque me estoy remontando atrás, no lo recuerdo. Habría que echar un vistazo allá por los años 2000 por si acaso, ¿no? Pero podríamos estar hablando de máximos multianuales en el peor de los casos, por no decir máximos históricos, tendría que mirarlo. Pero esto es señal de fortaleza, ¿no? Y además sube con volumen. La corrección de ayer, pues bueno, también es con volumen. Este es el mensaje, ¿no? Que deberíamos ver algún tipo de incremento de volatilidad. Pero claro, esta volatilidad, si es corregir un día y al día siguiente lo borro y supero máximos, no hay volatilidad. Hay un mercado muy fuerte. Y este es el caso. Acerinox, por lo tanto, festeja máximos históricos o de muchísimos años, por lo tanto, sin ningún tipo de problema. Muestra, por lo tanto, fortaleza. Y ArcelorMittal estará muy similar. Un momentillo y lo miramos. ArcelorMittal en bolsa española, hay que buscar un poco más hacia. Hoy lo tenemos Arcelor con subidas del 1,61% en 32,89. Es una semana en la que están... Me sale la de bolsa española, me sale la ADR, pero bueno, en principio es lo mismo, festejando también nuevos máximos. Ya no puedo dar precios de referencia porque esto es el ADR estadounidense, pero también es exactamente lo mismo. Fotografía de cuál de las dos está más fuerte. Quizás me inclinaría, si es que en Arcelor española está este hueco, quizás me inclinaría por este hueco precisamente porque es la contestación de donde el mercado va a tener problemas y por lo tanto va a haber una corrección más severa con el cierre de ese hueco alcista que dejó en el día de ayer, ¿no? Por lo tanto, tenemos muy claro dónde colocar el stop de protección en el caso de ArcelorMittal y no tanto en el caso de Acerinox. Pero los dos están muy fuertes y en máximos. Estabas hablando de ADR, vamos a recoger una consulta vía WhatsApp y dice, buenos días, Oracle y Microsoft, ¿cómo los ves, Bolinches? Oracle y Microsoft. Vale, pues mira, ya tenemos aquí, lo he conseguido. El gráfico de Arcelor en bolsa española, fenomenal, para eso igual y con un tirón muy fuerte, sin hueco que sí que ha tenido el ADR, ¿vale? Bueno, Oracle, el mensaje es, ¿de verdad quieres ir detrás de la acción? Esto es el problema. Vamos a ver, tiene un tremendo hueco alcista, motivado por noticias, se fusiona para utilizar inteligencia artificial con NVIDIA, calentón, hueco alcista, ya no recuerdo de cuánto, una brutalidad, porque obviamente el cierre 240 se fue a la zona de 325, y a partir de ahí, pues sí, típica recogida de beneficios de solo 2 sesiones que luego intenta superar y ponerse otra vez al día, ¿no? No puede, no supera máximos, ¿no? Y entonces a partir de ahí vuelve a gotear, pierde ese mínimo y ahora mismo estamos en un proceso clave. ¿Clave por qué? Porque la primera corrección le llevó a la zona de los $291. Ahí es donde está ahora mismo. Esto es una zona de pivote. ¿Por qué? Porque ha sido soporte roto a la baja y ahora se reconvierte en resistencia. Y está vigente. Luego, atentos, o hay reconquista inmediata en torno de la zona de los $292 o el escenario más probable es que siga goteando con sus dientes de sierra hacia la zona de los 259, donde tenían los máximos previos, y con firmes intenciones de cerrar el hueco alcista. Es decir, que el efecto noticia polvareda y la polvareda se está asentando y por lo tanto se está enfriando el valor. Y el otro era Oracle y otro, perdona, ¿cuál era? Microsoft.
Era... Vale. Uno de los grandes que habrá que tener bajo vigilancia en cuanto se giren los mercados, pues obviamente las 7 magníficas lo van a sufrir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, también tenemos unos huecos alcistas bastante importantes por resultados, presentación de resultados trimestrales. Los 2 últimos fueron fantásticos. Ha goteado en este último, ha cerrado el hueco, se ha pasado de frenada, ha empezado a poner en duda la pauta de mínimos crecientes y esto pues siempre es peligroso. Y a partir de aquí entra en una especie de imantación, por decirlo de alguna forma. Está como la cotización imantada a la media móvil de medio plazo. Esto no es ni bueno ni malo, porque la media móvil de medio plazo todavía pues tiene un ligero sesgo alcista, ¿no? Pero ya no tiene la verticalidad, estamos hablando de la línea roja, ya no tiene la verticalidad de antaño, ahora entra en una fase de lateralidad. Bueno, pues este es ese proceso de techo de distribución, que era lo que comentábamos en la entrada inicial, ¿no? El cambio de papelitos de manos fuertes a manos débiles. Vamos con una consulta vía telefónica. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mi consulta era para ver cómo vería el analista una toma de posiciones en Palo Alto y en Broadcom y si establecería algún stop loss. Muchas gracias. Vale. Broadcom y Palo Alto para tomar posiciones. Eduardo, tenemos que saltar el charco. El charco. Palo Alto, pongo en el buscador y me sale... Aquí está, vale. Bueno, vamos a ver. Yo suelo comprar ruptura de valores, ¿no? Cuando marcan nuevos máximos anuales, multianuales, históricos, siempre es por algo, ¿no? Y Palo Alto lo acaba de hacer en el día de ayer, como estamos viendo. Es verdad que en formato intradiario hubo ahí un día, un 210,39, pero en base de cierres ayer cerró en nuevos máximos históricos. Y esto es importante, ¿no? Por la forma de preguntar, obviamente las tiene en cartera, le preocupa que se disipe esa ganancia latente y la contestación pues siempre va a ser la misma. Te coges un gráfico, monitorizas los mínimos, que sigan siendo crecientes y mientras esto siga así, pues tranquilidad absoluta. Mínimo creciente último, absoluto, en formato intradiario, $197. En formato cierre, 200,90 y hoy por hoy ahí es donde hay que tener el stop de protección. Cotizaciones sostenidas por debajo del último mínimo, del último punto pivote, pues no tienen ninguna lógica estar en el valor, ¿no? Por lo tanto, este sería el tema, ¿no? En cuanto a Broadcom, lo tenemos enseguida. Una situación, bueno, similar a la de Microsoft, pero aquí no ha perdido todavía la verticalidad. La media móvil de color rojo, la de medio plazo, no tiene pérdida de verticalidad, la cotización tiene una clarísima pauta de mínimos crecientes, sistemáticamente vienen también los máximos confirmando esos mínimos crecientes y ahora mismo pues se ha producido un giro, por cierto, antes de llegar a la zona de pivote, que serían los 316,80, lo cual denota también que hay dinero impaciente por entrar. Rebotón ayer bastante interesante, subió un 1,44 y bueno, pues condiciones normales en un ambiente tranquilo de continuidad de la euforia, pues bueno, 372,87 y a marcar nuevos máximos históricos. Esta sería la lectura del gráfico. Antes de ir con otra consulta, te voy a lanzar yo 2 en una, porque además tengo que hacer referencia a una noticia que acabamos de conocer. El oro se encamina a esas 7 semanas de subidas consecutivas, rallies y rallies que estábamos viendo, y al mismo tiempo que miramos al oro, siempre miramos al dólar. El euro dólar lo tenemos en 1,1733. Quería preguntarte por ambos activos en una jornada en la que estamos viendo qué pasa con el sucesor de Powell, pero la noticia de esta mañana nos llega por parte de la presidenta del Banco Central Europeo. Christine Lagarde ha hablado sobre su sucesor. Ha dicho que Klaas Knot sería un sucesor adecuado, según la agencia de noticias holandesa ANP, que se refiere a un episodio de podcast College Leader in Finance que se va a publicar este domingo. Cita a Lagarde diciendo que le conoce desde hace 6 años, que tiene intelecto, resistencia y la capacidad para involucrar a otros, teniendo claro que el mandato no renovable de Lagarde termina en octubre de 2027. Bueno, pues con la mirada en esos bancos centrales, divisas y oro, ¿cuál es el análisis, Eduardo? Bueno, pues comenzamos por partes. Primero, el oro. Comentábamos antes, entre líneas, ¿no?, que no le dejan 48 horas de corrección. Hay mucho dinero por entrar. Dinero mayorista, minorista, de bancos centrales, todo el mundo, la industria, joyería, sobre todo, también época de bodas en India. Es decir, tiene una presión brutal. Está claro también, lo decías, ¿no?, que en algún momento el mercado tiene que corregir. Pues
podemos decir exactamente la misma frase, ¿no? Lo bueno que tiene el oro, bueno, pues que ha hecho dos niveles de consolidación bastante importantes. Uno de ellos en torno a los $3.730. Hace una semana dije que era un precio, porque claro, estábamos muy cerca de él, un precio demasiado cerca como para valorar que ese soporte fuese a aguantar el primer invite fuerte de corrección, pero ya le hemos sacado un buen colchón de puntos, por lo tanto ahora ya me lo empiezo a creer más, ¿no? Pero el que sí que me creo es el super soporte que se ha generado en los $3.619, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que la pauta de mínimos no se rompa. Si se rompe, que sea testimonial, temporal, que sea luego recuperable. Y, en definitiva, este tramo alcista que viene desarrollándose desde que salió de esta lateralidad, pues por duración y extensión todavía se queda corto. Es decir, que tiene potencialidad para subir por técnico y por fundamentales, ¿no? Porque el que está comprando oro, minorista, mayorista o bancos centrales, siempre se está protegiendo. Eso es la realidad, ¿no? ¿Frente a qué? Bueno, cada uno se protege de distinta forma, ¿no? Falta de activos que le protejan de la inflación, por ejemplo, como es históricamente el oro, o porque son entidades o personas que piensan que hay una deuda excesiva del gobierno de Estados Unidos, de un país, y que esto es insostenible y que va a haber algún tipo de movimiento, no se sabe por qué, pero en definitiva buscas seguridad. Entonces, bueno, esta es la situación, no va a cambiar, la tensión en los bonos no se ha relajado, es lo que hay que seguir mirando, tensión en bonos estadounidenses, por extensión por lo que decía, y por lo que decías tú, es decir, el par euro-dólar o el index dólar, ¿no? Que sería la cesta del dólar americano contra todas las monedas, ¿no? Las 7 monedas más importantes. Pero en definitiva, esto es lo realmente importante. Entonces, cogemos un euro-dólar, a ver si lo encontramos, aquí está, 1,1729, está bastante tranquilo, lateralizado, está como jugueteando la cama elástica con esa media móvil de medio plazo, por cierto, totalmente plana ya, pero hay presión. Es verdad que está, bueno, pues ya no está con esa alegría de antaño, como los valores que decíamos anteriores, sobre todo Microsoft, que ha entrado en cierta lateralidad, pero no nos podemos olvidar que acabamos de estrenar la campaña de inicio de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense y el efecto número uno es devaluar el dólar estadounidense. Esto es una presión alcista para un par euro-dólar, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo ya vengo hablando del 1,2350, 1,25, que nos tenemos que remontar al 2017. Yo creo que vamos hacia esa zona. Quizás nos quedamos en el 1,2350 y ya está, ¿no? Pero hay gasolina en forma de devaluación del dólar americano y mucha para seguir viendo un oro subiendo. Cómo me gusta esa expresión, gasolina en forma de devaluación. Vamos con consultas. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Pues mira, mi consulta para Miguel fundamentalmente era por Plug Energy. El ticker es Plug, PLUG. Si considera, según el gráfico, está teniendo muchísimo volumen estas últimas sesiones por noticias que están saliendo sobre el hidrógeno y tal, y si considera que es factible que una vez por todas supere los 3 con fuerza. Y luego una reflexión, a ver si puede dar algún nombre propio. Perdona, Javier, ¿qué nivel has dicho? Porque se te ha encontrado 3 con qué. Los 3 dólares. Ah, vale. Y luego la reflexión, que yo también soy de la manera de pensar un poco como él, quizá a lo mejor un poco más drástico, pienso que la bajada sí que cuando se produzca va a ser fuerte. Si podía dar algún nombre propio que considere pueden ser de las que más bajen a la hora de que esto se ponga a corregir. Me da lo mismo en el mercado nacional que americano, que donde lo considero oportuno. ¿De acuerdo? Vale, muchísimas gracias, Javier. Apuntabas antes que lo iban a sentir los grandes magníficos. Comenzamos por una... Sí. A ver, ya te lo adelanto. ¿Qué va a bajar más? Lo que más ha subido, ¿no? Por ahí eran los tiros, ¿no?, de la contestación. Pero vamos a primero con Plug, una vieja gloria de la pandemia. Supo elegir el timing y bueno, como estamos viendo, arrancaba en la zona de 1,8, 1,90, $2 en definitiva. Se fue a $75.49. Y esto es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Este valor pues hizo una excursión ahí, un calentón brutal y la excursión, pues bueno, volvió a casa luego, ¿no? Tendencia bajista, reciente, sí.
una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, pero si extendemos la línea imaginaria, porque no la tengo, pues obviamente esa línea tendencial ha sido rota al alza. Y además ha sido rota al alza y además está en un proceso de throwback, ¿no? Esto es muy importante, es decir, ha apoyado en esa línea imaginaria y a partir de ahí pues va por nuevos máximos. Impaciente. ¿Por qué? Pues porque la zona de los 3 euros, $3, efectivamente es muy potente, tiene un deslizamiento importante, hay mucha volatilidad, es un valor muy chicharro para entendernos en términos españoles, aunque mueve, pues ya le gustaría mover a un valor del IBEX mediano lo que mueve Plug. Pero bueno, 3,32, es decir, que tiene un 10% de margen. Cuando decimos $3, pues es 3,32 porque tiene ese repecho ahí. Y aquí, pues bueno, yo creo que este se va al libro de análisis técnico. Hombro, supuesto izquierdo, cabeza, y ahora le faltaría por desarrollar todo el hombro derecho, ¿no? A su vez la cabeza, como a mí me gusta, pues también es a su vez un hombro-cabeza-hombro invertido, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de hombro-cabeza-hombro invertido pues va a tener su tiempo y yo creo que en algún momento pues podremos comprarlo a $2, que no a 3. Ahora sí, me voy a tragar las palabras en forma de que no habrá cabeza-hombro invertido si coge y revienta los 3,30, ¿no? Pero efectivamente, tranquilidad, que yo creo que ahora viene calentito y hará ese hombro de nuevo, ¿no? Y en cuanto a la reflexión, bueno, pues primer mensaje, lo que más sube va a bajar. A nivel nacional creo que va a haber un trasvase de banca a eléctricas, sector que le va a venir muy bien en la coyuntura de tipos de interés tan bajos como tenemos ahora mismo. Dejamos para los libros de historia los tipos en negativo, eso ha sido una aberración de durante 8 años que dudo que se vuelva a repetir, aunque bueno, ahí está esa herramienta, porque si, entre comillas, no ha pasado nada, porque no hay que volver a repetirla, ¿no? Si el mercado se encuentra con problemas, ¿no? La economía europea. Pero en principio sí que ha pasado cosas. Estamos viendo dónde está el oro, estamos viendo dónde están las divisas, todas devaluadas. En definitiva, sí que pasan cosas, ¿no? Y a términos americanos, pues yo lo que considero es que va a haber un traspase, obviamente, de las grandes empresas, entiéndase, más allá de las 7 magníficas, traspaso de S&P 500 a Russell 2000. Es decir, hubo una época muy bonita, primeros años de post-COVID, 2021, 2022, donde echases dinero, donde echases en pequeña capitalización, ganabas dinero. Podías hacerlo hasta con los ojos cerrados. Yo creo que esa coyuntura va a volver. Va a volver a su velocidad, pero esa trasvase, y perdón por la extensión, SP a Russell 2000. Vamos a más consultas vía YouTube. Víctor y la Fauna dice, tengo SACIR con un 2%, previsión del analista. Entiendo que con un 2% no dice... A ver, bueno, se entiende que es positivo. El 2% lo subió, bueno, lo está subiendo ahora, ¿no? Pero sí, bueno, en principio pues las habrá comprado en el día de ayer, ha roto... Esto es interesante porque rompe la media móvil con hueco alcista y esto pues bueno, te marca ahí ese 3,62 como nivel ahora a proteger, ¿no? Y si lo pierde hay que salirse. Lo que pasa que volvemos otra vez a lo mismo. Fíjate con qué alegría sube el valor y ahora está ahí mareando la perdiz. Mucha volatilidad, parece ahí un mal hombro, cabeza, hombro. Esto no es nada. Es una zona de traslación lateral con un pedazo de soporte brutal en torno a los 3,44 y que de momento está aguantando hasta que deje de aguantar. No me gusta esto. La pauta de máximos ha sido creciente, pero desde agosto, mitad de agosto, está siendo decreciente. Este máximo tendría que haber superado el anterior. Y este, que vamos a ver dónde genera el punto de inflexión, vamos a ver si supera este. Si no lo supera, como tenemos un mínimo decreciente respecto al anterior, ya tenemos cantada la pauta correctiva y por lo tanto un proceso correctivo que cuanto menos se llevará al 3,38 por no decir más. Bueno, acerca de SACIR y una pregunta que nos viene vía WhatsApp y que así creo que será breve y por lo tanto dará tiempo más. ¿Qué piensa el analista de OHL para entrar hoy? Vale, la que no sale es la de Sabadell, acudir o no. No, pero venga, va, te lo pido, no te lo pido yo, venga, ahora respondes. Vale. Bueno, vamos OHL. OHL 0,46 a muy corto plazo, los mínimos de hoy están por ahí, ¿no? En
un inversor agresivo y la pauta de mínimos creciente está muy bien porque ese 0,4280 es pivote. Fue resistencia aquí, como vistes luego posteriormente, ha roto al alza y ha rebotado, ha testeado. Resistencia rota se convierte en soporte, ¿no? Y por lo tanto esto es positivo. Yo creo que la racha va a volver a continuar, va a continuar subiendo. Objetivo rumbo 0,5230 y a por él vamos. ¿Opción para Sabadell? Vale, nada, me he quedado, pero bueno, entiendo, he escuchado Sabadell, ¿no? Bueno, vamos a ver, a precios de cierre de ayer están pagando un 2,40 y no sé qué por ciento más, ¿no? A 2,38 cuando estaban a 3,38 cuando estaban a 3,28 el cierre de ayer, ¿no? Entonces, bueno, el margen de subida es muy poco, entonces, entonando lo que decía antes, ¿no? De un supuesto trasvase de banca a eléctricas, yo creo que la operación correcta dependiendo mucho, todo es vital, vamos, del tipo de inversor que seas, ¿no? Un largoplacista, pues prácticamente le da igual porque el sector bancario está ahí, las correcciones que creo que pueden venir de aquí a cierre de año pues tampoco le van a asustar, pero un inversor cortoplacista sí que tiene que hacer movimiento. Yo creo que sí que acudiría el último día, yo quiero saber qué pasa con Goldman Sachs y el 7,5%, y me esperaría en el BBVA, a la mínima que se gire el BBVA, vendería y recuperaría más adelante la Sabadell, porque me encantan las Sabadells, ¿no? No lo estoy diciendo yo, estoy en boca del pensamiento, ¿no? Entonces, haría el canje, pero me quedaría ojo a visor para vender a las BBVAs y recomprar las Sabadells, si supuestamente es lo que yo quiero, porque soy inversor medio, largoplacista, porque creo que habrá corrección importante después de. Vamos rapidísimo. Ana, volando desde el teléfono, que se nos acaba el tiempo, 1 minuto y medio. ¿Hola? Sí, buenos días. Buenos días. Su consulta muy rápida, por favor. Pues tengo tres preguntas que hacerle. Primero, que me digan cómo ven Fluidra, Farmamar y Artificial Inteligencia, vamos. Vale. Y luego quisiera preguntarle dónde se puede, cómo hay que hacer para invertir en una empresa que se llama Boluda. Vale, no nos da tiempo a todo esto, pero muchísimas gracias, Ana. Si no, lo guardamos para la próxima ocasión. No sé cuál quieres de todas las que ha llegado, porque nos quedan 20 segundos. Bueno, Fluidra, que la tengo en pantalla, soportazo en 22.30, 22.44, media móvil de largo plazo, pero yo creo que se le acaba la fuerza, tiene problemas para irse más allá de 25.50. Boluda es un valor no cotizado, por lo tanto lo tiene difícil, a lo mejor está en corros, lo dudo. No lo sé, que pregunte por Bolsa Valencia. Es de Bucos Mercantes, lleva la gestión de remolcadores